La última vez que vi el nombre de mi hija en la pantalla, dejé que sonara hasta apagarse. No porque no quisiera contestar, sino porque por dentro estaba intentando ganar una especie de silencio que ni siquiera sabía que estaba peleando. Me llamo Antonio, tengo 79 años, y durante mucho tiempo me repetí que mis hijos dejaron de llamar porque la vida va deprisa, porque el trabajo los absorbe, porque las costumbres cambian. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. No dejaron de llamar de golpe, fueron dejando de llamar poco a poco, y yo participé en esa distancia sin darme cuenta. Te lo cuento con calma, porque esto no se entiende a la carrera. No fue una gran bronca, ni un portazo, ni una traición. Fue algo más discreto, más cotidiano. Fue una suma de detalles pequeños que yo consideraba normales, incluso necesarios, y que para ellos fueron una forma de sentirse solos estando conmigo. Cuando mis hijos eran pequeños, yo era de esos padres que la gente aplaude. Trabajaba, llevaba el sueldo a casa, no faltaba, no me iba de juerga, no desaparecía días enteros. Entraba por la puerta con el cansancio pegado a la ropa y me decía a mí mismo que eso era amor, sostenerlo todo. Yo venía de una familia donde el cariño se demostraba así, con lo que se podía pagar, con lo que se podía arreglar, con lo que se podía aguantar sin quejarse. Vivíamos en un piso de barrio, de esos donde aprendes a alargar la vida de las cosas. La caldera daba problemas cada invierno y siempre había una excusa para no cambiarla. El grifo de la cocina goteaba y yo iba poniendo una arandela nueva como si eso fuese suficiente. El sofá tenía un muelle rebelde que te recordaba que no estabas en una casa de revista. A mí me parecía normal, me parecía real, y en el fondo me sentía orgulloso de que todo siguiera en pie. Mi mujer Pilar era la que llevaba la casa por dentro, no solo la casa, también el clima, el ambiente, el aire que se respiraba. Ella tenía esa capacidad de preguntarle a un niño cómo le había ido el día y realmente quedarse a escuchar la respuesta, aunque fuese una historia larguísima de un partido en el recreo o de una pelea por un lápiz. Yo, en cambio, escuchaba para llegar al final. No me daba cuenta de que eso se nota. A veces, al salir de la ducha, me veía en el espejo con la cara seria y pensaba, es que la vida es seria. Yo tenía esa idea metida hasta el fondo. Lo que no entendía es que los niños no necesitan un juez, necesitan un refugio, y yo sin querer me convertí en juez muchas más veces de las que fui refugio. Mis hijos se llaman Marta y Javier. Marta era la mayor, responsable hasta para respirar. Javier era más sensible, más de mirarte con los ojos grandes antes de hablar, como midiendo si era seguro decir lo que pensaba. Con el tiempo entiendo que esos ojos no eran timidez, eran prudencia. Yo era un hombre de respuestas rápidas. Si Marta decía que se le daba mal una asignatura, yo decía, pues estudia más. Si Javier decía que un compañero le hacía la vida imposible, yo decía, no seas tonto, planta cara. Yo creía que les estaba enseñando a vivir. Ellos sentían que no había lugar para sentirse como se sentían. Y no es que yo no les quisiera, les quería con todo mi cuerpo, les quería con la forma que yo conocía. Si se ponían enfermos, yo era el primero en levantarme a por medicinas. Si en el colegio pedían dinero para una excursión, yo me apretaba el cinturón para que no faltara. Si había que arreglar algo, lo arreglaba. Yo no era un hombre de abrazos. En mi casa, cuando era niño, el abrazo era raro, no porque no hubiera cariño, sino porque el cariño se daba por hecho, como si nombrarlo lo estropeara. Aprendí a querer sin decirlo, y eso, con los años, me dejó sin palabras, justo cuando más falta hacían. Recuerdo una escena que ahora me persigue como una canción pegada. Marta tendría 12 o 13 años. Estaba en la cocina, con un cuaderno abierto, y lloraba en silencio. Pilar la estaba mirando, sin presionarla, como diciendo, cuando quieras. Yo entré, vi las lágrimas y me puse incómodo. Me sentí inútil. Y cuando me siento inútil, me pongo duro, como si la dureza fuese una herramienta. Le pregunté qué pasaba. Marta dijo que le habían puesto un 0 porque se le olvidó entregar un trabajo. Yo, en vez de acercarme, me quedé de pie, con los brazos cruzados, y le dije algo así como, pues te espabilas, porque en la vida nadie te va a regalar nada. Lo dije como consejo.
Lo dije como el padre responsable que cree estar preparando a su hija. Marta cerró el cuaderno, se limpió la cara y dijo, vale. Pero lo dijo sin mirarme. Y esa falta de mirada era una puerta que se cerraba. Pilar me miró de una manera que no voy a olvidar nunca. Una mezcla de pena y cansancio. Esa noche, cuando nos fuimos a la cama, me dijo, Antonio, no se trata de que le arregles el mundo. Se trata de que la abraces un minuto. Yo me defendí. Dije que si la abrazaba, se quedaría en el papel de víctima. Dije que la vida ya la iba a golpear y que mi trabajo era hacerla fuerte. Pilar suspiró, como si estuviera viendo un tren alejarse sin poder pararlo. En ese momento, yo no entendí. Ahora sí. Los años fueron pasando. Los niños crecieron. Yo seguí trabajando. En mi cabeza mi papel era claro, mantener el rumbo. Cuando Marta empezó la universidad, yo estaba orgulloso, pero lo expresé como yo sabía, preguntando por notas, por planes, por si había salidas. Cuando Javier dijo que quería estudiar algo relacionado con el arte, yo fruncí el ceño. No porque no valorara el arte, sino porque me daba miedo. Miedo de que no pudiera vivir, miedo de que sufriera, miedo de que el mundo lo mordiera. Le dije, eso no da de comer. Javier se quedó quieto. Dijo, ya, papá. Y ahí empezó otra capa de distancia. Yo pensé que era una discusión normal de padre e hijo. Él lo vivió como una sentencia, y lo peor es que yo no lo vi. En casa, las conversaciones se fueron haciendo más cortas. Yo no lo notaba porque la rutina me ocupaba. Llegaba cansado, cenábamos, poníamos la tele, yo preguntaba lo justo, y si había una respuesta que no me encajaba, saltaba con una opinión. Yo era el tipo de persona que cree que ayudar es corregir. Esa frase me duele decirla, pero es verdad. Yo confundía ayuda con corrección. Cuando llegaron los primeros novios, yo me comporté como si estuviera revisando un expediente. Miraba demasiado. Hacía preguntas con esa voz de a ver qué me cuentas. Pilar me daba codazos por debajo de la mesa. Me decía, déjalos respirar. Yo decía que era mi obligación. No sabía que, en realidad, lo que transmitía era que en mi casa nadie estaba a salvo de mi juicio. Marta se casó primero. Yo la llevé del brazo y lloré, sí, lloré, pero lloré por dentro. Por fuera hice el papel de hombre entero. En las fotos salgo con la mandíbula apretada, como si la emoción fuera un enemigo. Después, Javier se fue a vivir con su pareja a otra ciudad, y yo dije lo típico, bueno, es lo normal. Como si lo normal no doliera. Como si decir, me va a hacer falta tu voz por aquí, fuera debilidad. Mi mujer enfermó a los pocos años. Fue un proceso largo, de esos que te cambian la medida del tiempo. La casa se volvió más pequeña, los días más repetitivos, los hospitales, las salas de espera, los mismos pasillos, las mismas máquinas, los mismos rostros cansados. Marta venía cuando podía, Javier también, y yo, en vez de agradecer su presencia, a veces me ponía exigente, como si la única forma que tuviera de sentir control fuera pedirles más. Podrías venir más, decía. Podrías llamar a tu madre, decía, aunque ella ya a veces no distinguía la voz. Lo decía porque tenía miedo, pero mi miedo salía en forma de reproche. Y el reproche tiene un efecto extraño. Aleja a la gente que más necesitas cerca. Pilar murió un martes por la mañana. Lo recuerdo porque era un día gris, y al salir del hospital parecía que el barrio entero se había quedado sin sonido. En el funeral mis hijos estaban a mi lado. Marta me apretaba la mano, Javier me abrazó, y yo me quedé rígido. No porque no quisiera ese abrazo, sino porque no supe recibirlo. Me quedé como un poste, como un hombre que cree que si se deja caer, no se levanta. Después del funeral, la casa se llenó de silencio, y en ese silencio empecé a darme cuenta de cosas que antes estaban tapadas por el ruido de la vida. Al principio mis hijos llamaban. Marta llamaba 1 o 2 veces por semana. Javier llamaba cada 10 días. Yo respondía, pero casi siempre aprovechaba la llamada para hablar de cosas prácticas. Si el seguro, si el coche, si la declaración, si se habían mirado tal cosa. O les contaba mis molestias, mis achaques, mis noticias. Y cuando ellos intentaban contarme algo de su vida, yo sin querer lo llevaba a mi terreno. Marta decía,
papá, hoy he tenido un día complicado. Yo decía, ya hija, pero eso es porque trabajas demasiado, te lo dije. Javier decía, papá, estoy un poco desanimado. Yo decía, pues no pienses tonterías, sal a caminar y se te pasa. Yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Ellos no me llamaban para que yo les arreglara el problema, me llamaban para sentirse acompañados. Y yo les devolvía un manual de instrucciones. Hubo una llamada que ahora veo como un punto de giro. Javier me llamó una noche. Yo estaba en el salón, con la tele encendida sin verla. Contesté. Él me preguntó cómo estaba. Yo le solté el resumen habitual. La espalda, la rodilla, la farmacia, el vecino que hace ruido. Él me escuchó en silencio. Luego me dijo, con una voz muy tranquila, papá, te llamo porque estoy pasando por una etapa rara, y me vendría bien hablar contigo. En vez de preguntarle qué le pasaba, le pregunté, ¿qué has hecho ahora? Como si su tristeza fuera una falta, como si sentirse mal fuera un error que se corrige. Javier se quedó callado. Yo oía su respiración. Después dijo, nada, da igual. Le contesté, bueno, ya se te pasará, hijo, estas cosas van y vienen. Y él dijo, vale, buenas noches, colgó. A la mañana siguiente no volví a pensar mucho en ello, porque yo tenía esa costumbre, no mirar donde duele. Pero ese fue el inicio de algo. Las llamadas se empezaron a espaciar. Marta seguía llamando, pero ya no me contaba cosas personales. Me preguntaba si había comido, si había salido a comprar, si había ido al médico. Yo respondía, y cuando intentaba hablar de ella, de su trabajo, de sus hijos, ella me contestaba con frases cortas. Yo me decía, está cansada, me decía, tiene mucho, me decía, es normal, todo menos la posibilidad de que yo estuviera empujándola lejos. Al cabo de unos meses, me di cuenta de que si no llamaba yo, pasaban semanas, y cuando llamaba yo, a veces no contestaban. Yo dejaba un mensaje, soy tu padre, llámame cuando puedas. No decía te echo de menos, no decía necesito oírte, no lo decía porque me daba vergüenza, porque en mi cabeza, un hombre no pide, un hombre aguanta, y el problema es que cuando uno aguanta demasiado, los demás dejan de saber cómo acercarse. Un día en Navidad, me senté en la mesa con mi plato, solo. Había comprado turrón, como siempre. Había puesto una ensalada que no tenía ganas de comer. Encendí unas luces pequeñas. No era tristeza teatral, era un vacío casi administrativo, como si el día fuera un trámite. Miré el móvil. No había llamadas. Había un mensaje de Marta. Feliz Navidad, papá. Estamos liados. Luego te llamo. Y un mensaje de Javier. Feliz Navidad. Nada más. Me enfadé. No lo voy a adornar. Me enfadé. Me dije, con todo lo que hice por ellos. Me dije, qué poca consideración. Me dije, así me pagan. Esa frase, así me pagan, la he dicho en voz alta, más veces de las que me gustaría admitir. Y cada vez que la decía, me sentía más solo, porque esa frase convierte el amor en una cuenta corriente, y el amor no funciona así. Fue entonces cuando empecé a notar una cosa. Yo estaba más preocupado por tener razón que por tenerlo cerca. Yo prefería ser el padre respetado que el padre al que se le puede hablar. Prefería la imagen del hombre firme que la realidad del hombre humano. Y esa preferencia, sin querer, les decía a ellos, aquí no hay sitio para tu fragilidad. Pero la revelación no me llegó un día de repente como una luz divina. Me llegó por una situación pequeña, absurda, de esas que parecen poca cosa, y sin embargo te abren la cabeza. Una mañana bajé a la farmacia. Era invierno. Hacía frío, de ese que te mete el aire en los huesos. Al volver, vi que en el portal había una vecina joven con un niño pequeño, intentando subir el carrito. Me acerqué para ayudar. Le sujeté la puerta, le levanté un poco el carro. El niño lloraba, un llanto fuerte de esos que te perforan. La madre se notaba agotada, y yo por reflejo le dije, «Ay, estos niños, si les haces caso, luego se acostumbran». La madre me miró con una cara que no era de enfado, era de tristeza. Me dijo, «No es que le haga caso para que se acostumbre, es que llora porque necesita algo, y si no lo escucho, se siente solo». Esa frase me golpeó. Me quedé allí, con la puerta abierta, sintiendo una especie de vergüenza que no sabía de dónde venía. Subí a casa y me senté en la cocina, con las bolsas en el suelo, y de pronto vi a Marta con 12 años,
llorando en silencio con el cuaderno abierto. Vi a Javier con su voz tranquila, diciendo que estaba en una etapa rara. Vi a Pilar diciéndome que no se trataba de arreglar el mundo, sino de abrazar un minuto. Y entendí algo que me ha costado 79 años entender. Mis hijos no dejaron de llamar porque fueran ingratos, ni porque no me quisieran, ni porque la vida se los hubiera tragado. Dejaron de llamar porque cada vez que llamaban se sentían un poco más invisibles, porque la llamada, en lugar de ser un lugar donde descansar, se convertía en un examen, porque en vez de escucharles, yo los evaluaba, porque en vez de preguntar, yo dictaba, porque en vez de acompañar, yo corregía. Me sentí como alguien que ha estado cerrando una ventana durante años, y de pronto se pregunta, ¿por qué en la casa no entra aire? Ese día, por primera vez en mucho tiempo, no culpé a nadie, no me defendí, no busqué razones fuera. Me vi a mí mismo, no como el padre trabajador y responsable que yo había sido, sino como el hombre emocionalmente torpe que nunca aprendió a decir te entiendo, sin añadir pero. Ese pero es veneno. Te entiendo pero, lo siento pero, te quiero pero. El pero borra lo anterior. Empecé a recordar escenas que yo tenía archivadas como normales. Una vez, Marta me contó que estaba pensando en cambiar de trabajo porque no era feliz. Yo le dije, no seas caprichosa. Otra vez Javier me habló de una discusión con su pareja. Eso es porque sois de cristal. Yo creía que estaba dando perspectiva. En realidad estaba diciendo, tus emociones me molestan. Aunque no fuera mi intención, eso es lo que llega. Al día siguiente, hice algo que me costó más que cualquier jornada de trabajo de mi vida. Llamé a Javier. Sonó varias veces. No contestó. Me salió la rabia, la de siempre. Me salió la frase de siempre. Pero respiré. Colgué y volví a llamar unas horas después. Tampoco. Entonces escribí un mensaje, pero no el de llámame. Escribí otro. Le puse, Javier, soy papá, estoy pensando en muchas cosas. Me gustaría hablar contigo, pero no para darte consejos, solo para escucharte. Me he dado cuenta de que muchas veces no lo he hecho bien. Cuando puedas, me llamas, te quiero. Te juro que cuando envié ese mensaje, sentí miedo. Miedo de parecer débil, miedo de que no respondiera, miedo de que respondiera con frialdad. Miedo de haber llegado tarde. Pasó un día, no hubo respuesta. Pasaron dos. Yo miraba el móvil como un adolescente, y me daba vergüenza reconocerlo. Al tercer día, sonó el teléfono. Era Javier. Contesté rápido, demasiado rápido, como si mi mano hubiera estado esperando toda la semana. Hola, hijo, respondí, y se me quebró un poco la voz. Me aclaré la garganta. Intenté recuperar el control. Y ahí me di cuenta. Siempre he intentado recuperar el control cuando lo humano asoma, como si lo humano fuera un fallo. Javier guardó silencio unos segundos. Luego dijo, he leído tu mensaje. Yo quería hablar, quería explicar, quería justificar, quería decir, yo siempre he hecho lo mejor que he sabido. Quería decir, a mí nadie me enseñó, pero me acordé de lo que había prometido, escuchar. Así que dije, sí, y lo siento. No sé hacerlo muy bien, pero quiero intentarlo. Javier suspiró, y entonces me dijo algo que todavía me duele, pero me lo dijo con una calma que demuestra que ya lo había llorado antes. Papá, a mí me da miedo hablar contigo cuando estoy mal, dijo, porque siento que si te cuento algo, me vas a decir lo que tengo que hacer, o me vas a decir que exagero, o me vas a corregir, y yo no quiero que me arregles. Solo quería que me entendieras un poco. Yo me quedé quieto, tragué saliva, sentí que la vergüenza me subía por el pecho. Y lo peor es que, en ese momento, mi cabeza buscaba defensa, buscaba una razón, es que yo soy así, es que me preocupa, es que la vida... Pero me mordí la lengua. Me obligué a no convertir su frase en un debate. Le dije, tienes razón, y me duele escucharlo, pero tienes razón, yo he hecho eso, he querido ayudarte y lo he estropeado. Javier no dijo, no pasa nada. No lo alivió, porque sí pasaba, y yo necesitaba sentirlo para poder cambiarlo. Hablamos un rato, no de cosas grandes, sino de su cansancio, de su trabajo, de cómo a veces se sentía perdido. Yo hice preguntas sencillas. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué necesitas ahora? Preguntas que suenan simples, pero que para mí eran un idioma nuevo. Javier se fue relajando. Me lo notaba. Su voz se volvió menos tensa,
menos preparada para el golpe. Al colgar, me quedé sentado con el teléfono en la mano, como si fuera un objeto sagrado. Me di cuenta de que por primera vez en años, mi hijo había estado conmigo sin ponerse una armadura. Pero no era solo Javier, también estaba Marta. Marta era más difícil, porque Marta se había convertido en una mujer que resuelve. Y cuando alguien se acostumbra a resolver, deja de pedir. Yo era culpable de eso. Yo le había enseñado que, si mostraba debilidad, yo le iba a responder con exigencia. Llamé a Marta un domingo por la tarde. Contestó al segundo tono. Me dijo, «Hola papá, ¿todo bien?» Esa frase, «todo bien», era un escudo, era la puerta cerrada con educación. Le dije, «Marta, tienes un momento. No te llamo por el médico ni por nada de eso». Se quedó callada, como sorprendida. Y yo con la voz lo más tranquila que pude, le dije, «Me he dado cuenta de que muchas veces, cuando me contabas cosas, yo me ponía a darte lecciones o a decirte lo que tenías que hacer. Y creo que te he hecho sentir que no podías venir a mí a contarme tu vida. No sé si es así, pero si lo es, lo siento». Marta no respondió enseguida. A Marta le costaba llorar, pero cuando lo hacía de verdad. Me dijo, «Papá, yo te quiero, pero hablar contigo me agota. Siempre siento que tengo que demostrarte algo, que tengo que explicarme, que si te digo que estoy cansada, me vas a decir que es porque me organizo mal, que si te digo que estoy triste, me vas a decir que no debería estarlo». Ese «no debería estarlo» me atravesó, porque yo había dicho eso 1000 veces, de 1000 maneras, sin usar esas palabras exactas. Le dije, «Tienes razón, y lo siento. No quiero que hablar conmigo te agote, quiero que sea un descanso». Marta soltó un suspiro, como si hubiera estado sosteniendo el aire durante años. Me dijo, «No sé si puedes cambiar, papá». Esa frase me dolió, pero era justa. No se cambia con una promesa, se cambia con hechos. «Quizá no pueda cambiar todo», le dije, «pero puedo intentar estar contigo de otra manera, y si me equivoco, me lo dices, y yo me callo, de verdad». Hubo un silencio. Luego Marta dijo algo muy pequeño, «Vale». Pero esta vez fue un vale distinto. Tenía un hilo de esperanza. A partir de ahí, empecé a hacer cosas que antes no hacía. Cosas aparentemente tontas, pero que para mí eran una revolución. Cuando hablaba con ellos, no interrumpía para corregir. Cuando me contaban algo, no buscaba soluciones al minuto. Cuando mi impulso me empujaba a decir, «Ya te lo dije», me mordía la lengua. Y cuando no podía, cuando se me escapaba, decía, «Perdona, me ha salido, continúa». Y descubrí una cosa. Pedir perdón no te hace menos padre, te hace más humano. Mis hijos no necesitaban un monumento, necesitaban un hombre real. Pero no todo fue fácil ni bonito. Hubo momentos incómodos. Javier me dijo una vez, «Papá, ahora mismo solo quiero que escuches». Y a mí me dio un pinchazo en el orgullo. Porque claro, yo quería aportar algo, yo quería ser útil. Pero aprendí que a veces lo útil es el silencio atento. Marta, en una llamada, me contó una discusión con su marido. Yo me noté el cuerpo tenso, listo para decir lo que yo creía que era correcto. Y me detuve. Le pregunté, «¿Quieres que te dé mi opinión o solo quieres desahogarte?» Marta se rió, una risa corta, como de sorpresa, y me dijo, «Solo quiero desahogarme, papá». Y yo dije, «Vale, te escucho», y me callé. Cuando colgamos, me sentí extraño, me sentí vacío, como si no hubiera hecho nada. Luego, al rato recibí un mensaje de Marta. «Gracias por escucharme». Y entendí que había hecho más de lo que hacía antes, en una hora de consejos. También aprendí algo doloroso. Mis hijos no estaban obligados a enseñarme a ser mejor padre. Yo tenía que hacer ese trabajo sin exigirles paciencia infinita. Porque ellos ya habían pagado un precio. Hubo una tarde en la que Javier vino a verme. Fue la primera visita en mucho tiempo sin prisa. Llegó con una bolsa de bollos, como cuando era pequeño, y traía algo para el abuelo de su amigo. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde Marta lloraba, con un cuaderno. La misma cocina donde yo había pronunciado frases duras como si fueran normales. Javier miró alrededor y dijo,
Huele a mamá. Esa frase me apretó el pecho. Le dije sí, aquí todo la recuerda. Nos quedamos callados un momento. Luego Javier me dijo, ¿sabes qué me da pena, papá? Que mamá era el puente. Y cuando se fue, me di cuenta de que contigo yo no sabía cruzar. Yo bajé la mirada. Me vi a mí mismo como un hombre parado en una orilla, con los brazos cruzados, esperando que el otro construyera el puente. Y eso es lo que había hecho, esperar. Esperar que mis hijos se adaptaran a mi manera de ser, en vez de yo aprender a acercarme a la suya. Le dije, yo tampoco sabía cruzar. Y me he pasado la vida creyendo que cruzar era que tú vinieras. Ahora entiendo que también podía ir yo. Javier me miró con ojos húmedos. No lloró, yo tampoco, pero fue un momento de verdad. Me di cuenta de que durante años yo había confundido respeto con miedo. Había confundido autoridad con distancia. Había confundido ser fuerte con ser inaccesible. Y eso, al final, te deja solo en una casa, donde antes había voces. También me di cuenta de otra cosa, quizá la más importante. Yo no era el villano de mi propia historia. Yo no hice las cosas con maldad. Yo hice lo que supe, con las herramientas que tenía. Pero que no haya mala intención no quita el daño, y aceptar eso es duro, porque te obliga a mirar sin excusas. Muchas noches después de esas llamadas, me iba a la cama y me acordaba de Pilar. Me acordaba de su mirada cansada cuando yo decía algo demasiado duro. Me acordaba de cuando me pedía un abrazo para los niños, y yo respondía con lecciones. Me preguntaba cuántas veces ella sostuvo lo que yo no supe sostener. Me entraba una tristeza limpia, sin rabia, solo tristeza. Y también, por primera vez, empecé a hablarles de mi propia vida de otra forma. No como un relato de sacrificio, para que me lo reconocieran, sino como una confesión. Les conté cómo era mi padre, un hombre trabajador, serio, que jamás dijo, te quiero. Les conté que yo aprendí a querer llevando pan a la mesa, no poniendo palabras. Les conté que a mí también me hubiera gustado que alguien me abrazara cuando tenía miedo, pero que en mi casa el miedo se escondía. Marta me dijo, papá, eso no lo sabía. Y me di cuenta de que, incluso siendo familia, nos podemos pasar la vida sin conocernos de verdad. Con el tiempo, las llamadas volvieron, pero no como antes. No volvieron por obligación, volvieron con otra música. A veces eran cortas, a veces eran largas, a veces pasaban días. Pero yo ya no contaba llamadas como quien cuenta deudas. Yo escuchaba el tono, escuchaba la confianza, y eso valía más. Una tarde, Marta me llamó y me dijo, papá, hoy he tenido un día horrible. Y yo sentí el impulso de decir, pues cambia de actitud. Pero me mordí la lengua, y le dije, lo siento, ¿qué ha pasado? Marta me lo contó todo. Al final se quedó callada y dijo, gracias. Y esa palabra, gracias, me sonó algo nuevo en nuestra relación. Javier, en otra ocasión, me dijo, papá, estoy triste y no sé por qué. Antes yo habría dicho, pues no pienses. Ese día le dije, debe ser pesado sentir eso. Estoy aquí. Cuéntame lo que quieras, y si no quieres contar, también está bien. Javier respiró y dijo, gracias. Otra vez esa palabra. Y yo, en silencio pensé, Pilar, ojalá vieras esto. Pero la historia no es un final perfecto. La vida no funciona con finales perfectos. Hay heridas que no desaparecen del todo. Hay hábitos que vuelven. Hay días en los que me sale la voz antigua, la del hombre que cree que sentir es perder. Hay llamadas en las que me doy cuenta de que todavía me cuesta. Y lo digo, perdonadme, se me ha ido. Y seguimos. Lo que cambió de verdad fue una cosa. Dejé de exigirles que se acercaran a mi forma de querer, y empecé a aprender la suya. Dejé de pensar que mi papel era dirigir, y empecé a entender que mi papel ahora era acompañar. Acompañar a estas alturas es un verbo humilde, y a mí la humildad me costó medio siglo. A veces, cuando me quedo solo por la noche y la casa cruje, pienso en cuántas personas están viviendo lo mismo sin saberlo. Personas mayores que dicen, mis hijos no llaman, y lo dicen con amargura, con orgullo herido, con esa mezcla de pena y rabia. Y yo entiendo esa frase,
porque la he dicho. Pero ahora, cuando la escucho, me pregunto, ¿cómo se siente la llamada para esos hijos? ¿Es un lugar seguro o es un juicio? ¿Es un abrazo o es una lista de fallos? Yo aprendí demasiado tarde que una llamada no es solo un intercambio de noticias, es un espacio emocional. Si conviertes ese espacio en un tribunal, la gente deja de entrar. Aunque le duela, aunque piense en ti, porque querer a veces no es suficiente para soportar sentirse pequeño. Recuerdo el día que dejé sonar el móvil y no contesté. Me avergüenzo de ese momento, pero lo entiendo. Yo estaba probando a ver si ellos venían. Estaba diciendo, a ver si se dan cuenta, como un niño, porque también hay niños dentro de los padres, niños viejos, niños orgullosos. Ese día, cuando la llamada se apagó, me quedé con una sensación amarga, como de victoria triste. Y ahora entiendo, ganar una pelea de orgullo es perder una oportunidad de cercanía. Si estás escuchando esto y tienes hijos, o tienes alguien a quien sientes lejos, quizá te estás diciendo, es que yo he hecho mucho. Y puede ser verdad, puede que hayas hecho mucho, pero te diré algo desde mis 79 años, sin frases bonitas, sin moralinas. A veces lo que más aleja no es lo que hiciste mal, sino lo que no supiste hacer. No supiste escuchar, no supiste pedir perdón, no supiste decir, me importas, sin añadir una corrección. No supiste dar lugar a la emoción del otro. Y si eres hijo o hija, y sientes ese peso cuando llamas, ese miedo a que te examinen, yo también lo entiendo ahora. Entiendo que uno no llama para discutir, llama para descansar un poco en la voz de alguien que, en teoría, debería ser hogar. Si no lo es, llamar duele. Yo no puedo devolverle a mis hijos todas las llamadas que no fueron. No puedo volver a la cocina de hace 30 años y abrazar a Marta con su cuaderno. No puedo volver a aquella noche en que Javier me pidió hablar y yo le respondí como un jefe, no como un padre. Lo único que puedo hacer es no repetirlo hoy. Es aprender a estar. Es hacer por fin el trabajo que Pilar me pedía en silencio. A veces los domingos me siento en el balcón con un café y miro a la gente pasar. Veo padres con niños pequeños, veo adolescentes pegados al móvil, veo parejas mayores que caminan despacio. Y pienso, el amor no se muere de golpe, el amor se apaga cuando se queda sin aire. Y el aire del amor es sentirse visto, sentirse escuchado, sentirse aceptado, incluso cuando estás roto. Cuando mis hijos han vuelto a llamar, no ha sido porque yo les insistiera con reproches. Ha sido cuando yo empecé a contestar de otra manera, no solo el teléfono, sino la vida. Cuando empecé a contestar con calma, con un cuéntame que no escondía un te voy a corregir. Cuando empecé a decir lo siento sin hacerlo pequeño. Cuando empecé a decir te quiero sin esperar nada a cambio. Todavía hay días en que el silencio me pesa, pero ya no lo uso como arma, ya no lo uso para ganar. Si un día no llaman, no me invento historias, no me subo al pedestal del sacrificio. Respiro, y si de verdad los echo de menos, los llamo yo. Y cuando contestan, no empiezo con a ver si te acuerdas. Empiezo con me alegra oír tu voz. Y eso cambia el mundo, aunque parezca una tontería. Al final, lo que entendí por fin es esto. Mis hijos no dejaron de llamar porque no me quisieran. Dejaron de llamar porque, al llamarme, se sentían menos queridos de lo que necesitaban. Porque mi forma de querer era dura, práctica, silenciosa, y ellos necesitaban una forma de querer que también pudiera sostener el corazón. Yo les di techo, comida, educación, pero muchas veces no les di algo igual de esencial, permiso para ser humanos sin sentirse defectuosos. Si pudiera dejarte una imagen, sería esta, una casa con la puerta abierta, pero con una mirada que juzga en el umbral. La gente no entra, no por la puerta, sino por la mirada. Yo fui esa mirada, y he tenido que aprender a cambiarla. Ahora cuando mis hijos llaman, intento que se encuentren con otra cara, con un padre que no es perfecto, que tiene la voz vieja todavía a veces, pero que está aprendiendo a estar. Un padre que cuando oye tristeza, no se asusta. Un padre que cuando oye miedo, no lo aplasta. Un padre que cuando oye vida, no la corrige como si fuera una tarea mal hecha.
Y si estás al otro lado, si eres de los que llevan tiempo sin llamar, no porque no quieran, sino porque no pueden con ese peso, solo te diré una cosa que me hubiera gustado escuchar antes. A veces, los padres también están perdidos. A veces se esconden detrás del carácter porque no saben hacer otra cosa. Y aunque eso no justifica el daño, sí abre una puerta para entender. Si esa puerta se puede abrir, si hay un mínimo espacio, puede que aún haya tiempo, no para volver atrás, sino para hablar de verdad por primera vez. Yo tengo 79 años. No sé cuántas llamadas me quedan, ni cuántos domingos, ni cuántas navidades, pero sí sé esto. Prefiero una conversación torpe y honesta que 1000 silencios orgullosos. Prefiero escuchar una verdad que me incomode a quedarme con una paz falsa. Prefiero ahora ser un padre al que se le puede hablar, aunque ya no pueda arreglar nada con sus manos. Si algo de lo que he dicho te ha tocado, te invito a que lo pienses con calma esta noche, no para culparte ni para culpar a nadie, sino para preguntarte algo muy sencillo. Cuando alguien te llama, ¿qué encuentra al otro lado? ¿Un juicio o un hogar? Porque a veces la diferencia entre una relación viva y un número que ya no suena, no está en el amor que hay, sino en el espacio que damos para que ese amor se sienta seguro. Y ojalá, de verdad, no tengas que esperar a los 79 para entenderlo.